Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 14. Entonces, el rechazo a su llamado. Primero vamos a hablar un poco de la vida de este líder o de su nacimiento, principalmente de Moshe Rabenu, como es conocido en el judaísmo, o Moisés. Es una figura importante para los judíos, también para los cristianos. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 3, se relata acerca del nacimiento de Moshe Rabeno, de Moisés. Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. La historia nos dice que en ese momento estaban pasando una situación la cual la madre tuvo que poner al niño. Dice que tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella el niño y la puso en el carrizal a la orilla del río. Es importante destacar que Moisés no era el primogénito. Moisés tenía el primogénito, un hermano mayor, Aarón, y también estaba María. Ambos eran hermanos de Moshe. Pero Moisés era un niño la cual Dios tenía un propósito con él. Tenía un propósito, y el propósito de Dios, de Hashem hacia Moshe Rabenu, era que él iba a ser el que iba a libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, la historia nos dice, o el libro de Éxodo nos dice, que la madre lo colocó a la orilla del río. Fue encontrado por la hija de Faraón. La hija de Faraón lo prohijó, es decir, y le puso por nombre, lo tomó como por hijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Después de 24 meses, el hijo fue llevado a la hija de Faraón. El nombre Moisés viene de la raíz Mashá. Es decir, a los 2 años, sabe que el prodigio, algo que Dios permitió fue que aunque la hija de Faraón lo encontrara, quien lo crió, quien lo educó, fue su propia madre, que lo había puesto en el río para preservar la vida del niño. Pero entonces vemos que Dios toma el control y permite que su propia madre sea la que lo críe, la que le dé los primeros años de educación. Entonces, es para que usted vea que cuando Dios tiene propósitos especiales con algo, Dios se va a encargar de encajar cada cosa y poner cada cosa en su lugar. Entonces, más adelante, Moisés tiene una experiencia con el Señor, con Hashem. Y es la experiencia, una presencia, la que presencia una experiencia divina, donde ve una zarza que arde y que no se consume. La zarza ardía y no se consumía. Veía un árbol, un arbusto, que ardía y no se consumía. Él se lo encontraba extraño, porque él decía, ¿cómo va a ser que este árbol está ardiendo y no se consume, donde el fuego puede quebrantar todo? Dios estaba tratando de decirle algo a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. El lugar que estás pisando es santo. El arbusto ardía, pero no se consumía. El arbusto ardía, pero no se consumía. Entonces Dios estaba tratando con Moisés de una manera especial. Estaba tratando de tomarlo como ese enviado que iba a ser el libertador de su pueblo. Y vemos aquí donde acabamos de leer, libro de Shemot capítulo 3, versículo 10, que luego en esa conversación que tuvo Dios con Moshe, le dijo, por tanto lo envió a Faraón. Le dijo, por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel.
Moisés rechazó el llamado y precisamente este es el tema del día de hoy, el rechazo al llamado. El rechazo al llamado. Una de las cosas que hicieron que Moisés rechazara el llamado, vamos a hablarlo a la luz de la cultura hebrea, la cultura del libro. Algunas razones culturales por las cuales Moisés dijo en primera instancia que no, aunque después aceptó el llamado. Entonces, porque vemos que cuando Dios le dice que vaya a Faraón, Él le dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? De Egipto a los hijos de Israel. Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Pero la primera pronunciación, la primera respuesta que Moisés da es negándose, ¿verdad? Como diciendo, yo no soy nadie, o yo no tengo la preparación suficiente, yo no tengo los requisitos que se necesitan para ir donde el faraón. Entonces Dios le dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y la pregunta de Moisés obedece al hecho de que se acabó su ego y arrogancia. 40 años en el desierto le quitaron todo el vestigio de lo que fue. Es decir, cuando Dios le dice que vaya, Moisés le responde de una manera como sin ego, diciendo, yo no soy nadie. Aquí dice esta reseña que esta respuesta obedece al hecho de que se acabó su ego y su arrogancia. 40 años en el desierto le quitaron todo el vestigio de lo que fue cuando vivió en Egipto. En ese momento en el que vuestra condición es como la de Moisés, es el momento preciso en el que estás listo para que Dios te use. Porque cuando él estaba en Egipto, ¿verdad? Estaba viviendo como uno de la familia del rey. ¿Entiendes? Él tenía las condiciones, quizá el estatus, porque estaba viviendo como uno de los... estaba viviendo como nieto prácticamente del faraón, porque fue criado por la hija de faraón. Entonces, cuando Dios le dice que vaya, ya Moisés tiene 40 años que ha estado lejos de Egipto. Ya su ego, el ego quizás que pudo haber tenido por haber pertenecido, por estar cerca de la casa real, ya se le había ido. Pero en ese preciso momento, cuando tú estás totalmente humillado y cuando lo que tú tienes, quizás consideras que no tienes las condiciones para tú lograr algo, ahí es que Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta, ahí Dios muestra su poder. Cuando nosotros de forma humillada venimos delante de la presencia del Todopoderoso y cuando sentimos que no podemos, que no tenemos las condiciones para cumplir con el propósito destinado por el Señor hacia nosotros, para que nosotros hagamos algo, ahí es que entonces el Señor dice, ahora entro yo, ahora me toca a mí. Ya Moisés tenía 40 años que estaba vagando en el desierto, estaba 40 años lejos de la familia real. Y por eso cuando Dios le dice que vaya donde el faraón, él dice de una manera humilde, fuera de arrogancia, se había ido todo ego, ya no estaba en la familia real y dice, mira, ¿quién soy yo para ir a Faraón? ¿Quién soy yo? Pero en ese preciso momento, cuando tú consideras que tú no eres nadie o que tú no tienes las condiciones para tú cumplir con un propósito, ahí vuelvo y te repito, que el Señor se va a encargar de poner las cosas en su lugar y te va a usar. Solamente lo que tienes que hacer es estar dispuesto. Estar dispuesto. Ahora bien, dije al principio que la respuesta de Moisés primero a negarse ante el llamado, una de las razones fue esta, ¿verdad? Ya él estaba totalmente rendido, era humilde. Es decir, ya no pertenecía a la familia real y quizás dijo, yo no soy nadie para ir donde el faraón. Ya yo no soy nadie. Antes yo era alguien. Antes yo pertenecía quizás yo pertenecía a la casa real, ahora no soy nadie. Esa es una de las razones
Pero Dios se encargó de decirle, no, yo voy a estar contigo. Ahora que tú consideras que tú no puedes o que tú no tienes las condiciones para ir para allá, ahí ahora es que yo me voy a encargar de cumplir mi propósito y de ahora yo te voy a usar para libertar a mi pueblo. Pero también otras de las razones es porque de forma culturalmente, los hebreos eran de mala educación. Es bueno que usted sepa esto también. En la cultura hebrea era de mala educación decir que sí a la primera invitación. En la cultura occidental, la cultura nuestra, cuando a nosotros nos hacen una invitación, nosotros accedemos fácilmente. A usted le dicen, mira, yo quiero que tú vayas conmigo al cine. Usted, si quiere ir al cine, usted le va a decir, encantado, vámonos. Mira, yo quiero que tú vayas conmigo a Nueva York. Usted va a decir, si quiere ir, encantado. Mira, yo quiero que tú me visites, que tú vayas a mi casa. Usted, si tiene el deseo y quiere, va a decir que sí inmediatamente. Esto es en la cultura occidental. Entonces es bueno que tengamos esto claro. Estamos leyendo, estudiando un libro que tiene una cultura muy diferente a la nuestra, la cultura del libro, la cultura oriental. Entonces, para los hebreos es de mala educación decir que sí a la primera invitación. Y le vamos a dar algunos ejemplos. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 15. Hechos, capítulo 16, versículo 15, dice: Lidia, cuando fue bautizada, les rogó a Pablo y sus compañeros diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó. ¿Usted cree que ese nos obligó fue que lo agarró por la mano y le dijo: mira, tú tienes que entrar a mala, obligado, tienes que entrar? Yo te estoy invitando, no sé si tú quieres, es que tienes que entrar, no. Los obligó, y esta palabra que dice, les rogó a Pablo y sus compañeros diciendo que entraran a su casa, y después dice que los obligó. Ese obligó no es como se entiende a una simple lectura de que lo agarró por la mano y le dijo que tenía que entrar obligado. No es así. O que utilizó a varias personas de su casa y obligó de forma forzada a Pablo y sus compañeros a entrar a su casa. Tampoco. Oiga, tampoco. En este texto es importante conocer la cultura. La cultura para los orientales, vuelvo y digo, es de mala educación decir que sí a la primera invitación. Por lo menos en la cultura del libro, en los tiempos antiguos, vemos esto reflejado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Lidia en ese momento cuando quería que Pablo y sus compañeros entraran a su casa? Los invitó, ya hablando un poco culturalmente y parafraseando un poco este texto, este pasaje, los invitó. Pablo y sus compañeros, como buen personas educadas que eran, dijeron que no a la primera invitación. No porque no querían ir y visitarle, sino porque era de buena educación hacerlo de esta manera. Le dijeron que no. Luego Lidia, como sabe cómo es, también conoce su cultura, insistió, hasta que ellos accedieron. Pero usted va a ver eso en muchísimas partes de la Biblia. Personas que le estaban invitando, estaban haciendo un llamado, y quizás a la primera invitación usted ve que se negó. Usted lo va a ver como wow. ¿Y por qué se niega? ¿Por qué? Porque usted lo ve con su vista, con sus ojos occidentales. Pero cuando sabemos esto, vemos la Biblia con un lente oriental y conociendo un poco de la cultura, entonces entendemos y comprendemos mejores algunos de los pasajes y eventos bíblicos. Entonces, otro ejemplo de este mismo está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice: cuando uno de los fariseos invitó a Yeshua a su casa a comer,
el Salvador no aceptó de inmediato la invitación, aunque finalmente fue, dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. En Lucas 7:36 también se da lo mismo con Yeshua. Yeshua, Jesús, a la primera invitación que le hacen, no accede. No accede. Entonces, usted está viendo que esto se da en varias partes de la Biblia, tanto en el Tanakh como en el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es un asunto cultural. A la primera invitación, un oriental, un hebreo, te va a decir que no. ¿Por qué? Porque si te dice que sí, a la primera invitación que tú le hagas, va a pasar por un mal educado. Quizás aquí en nuestra cultura, cuando tú invitas a una persona y te dice que no, sencillamente tú no sigues insistiendo. ¿Por qué? Porque no es parte de nuestra cultura. Si una gente te dijo que no una vez, está bien, puede ser que tú insistas, pero puede ser también el caso que a la primera invitación tú no insistas, no me dijo que no. Yo sencillamente lo tomo como que él no quiere ir. Pero en la cultura oriental se sabía que la primera invitación que tú le hagas te va a decir que no. Aunque tú tienes que insistirle para pasar por una persona buena educada, entonces luego te decía que sí, aceptaba. O también si no quería no aceptaba. Pero es de esta manera. Era de esta manera también. En Lucas capítulo 14, versículo 23, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Oye, en Lucas capítulo 7, versículo 36, vemos el asunto del maestro, el fariseo que quería que Jesús aceptara la invitación de comer. Y dice que le rogó el fariseo que comiese con él. Ese le rogó, no fue que se humilló, ni que se hincó y le dijo, mira, ve y come conmigo. No, ese le rogó, quiere decir, le insistió. Es decir, le insistió, le dijo varias veces. Y el maestro, como buen judío que era, bien judío que era, y oriental, ¿verdad? No aceptó la invitación a la primera, sino que esperó que la persona le insistiera para aceptar la invitación. También lo mismo aquí en Lucas capítulo 14 versículo 33. Le dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es decir, aquí también, Lucas capítulo 14, vamos a buscarlo. Lucas capítulo 14 versículo 23. Pero es lo mismo. Aquí está mencionando la palabra lo forzó. Ese lo forzó no fue que buscó y le dijo a las personas de su casa, a las personas que cuidaban su casa, que fueran a la fuerza donde esas personas y los obligaran a entrar. No, no era eso. Simplemente está hablando de insistencia. Le insistió. Esta es la parábola de la gran cena. En Lucas capítulo 14. Vamos a leer un poco. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa dijo, bienaventurado el que come el pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, te ruego que me excuses. Entonces, para avanzar, en el 22 dice, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ese es fuérzalos a entrar. Vuelvo y digo, él no le está diciendo a sus siervos que a la fuerza vayan donde esa persona a obligarlas a entrar. No es eso, sino que vayan y si no aceptan la primera invitación, que insistan. Porque según la cultura, estas personas no iban a aceptar a la primera invitación. Entonces fue lo mismo
Se esperaba lo mismo que Moisés se negara a Dios desde la primera hasta la tercera invitación. Se esperaba que Moisés se le negara a Dios desde la primera hasta la tercera invitación. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es decir, vemos que comenzó ahí negándose. Pero entonces, tomando este punto que hemos tomado como referencia, vemos que el rechazo a su llamado de Moisés puede ser que tenga que ver también con un asunto cultural, con esto que estamos explicando en el día de hoy. Entonces, Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Hashem. Entonces dijo Hashem: ay Señor, nunca. Entonces dijo Moisés a Hashem: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Vemos la tercera negación. Dijo primero que él no era nadie. Después dijo que no le iban a creer. Y después dijo que él no era nadie. 3 veces se negó. Le dijo: nunca has sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Primero le dijo que no era nadie, segundo le dijo que no le iban a creer, y tercero le dijo que era torpe de labios. Y él dijo: ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, vemos a Moisés que se negó 3 veces al llamado. 3 veces al llamado que el Eterno, el Todopoderoso, le estaba haciendo a ir y libertar el pueblo de Dios. Quiero recordarles que este programa llega gracias a Delicias Candibón. Delicias Candibón, comida empresarial y buffet. Puede llamar a los teléfonos 809-237-7588. 809-909-6128. Ubicados en la calle Primera, número 10, Barrio Duarte Herrera, Santo Domingo Oeste. Delicias Candibón, comida empresarial y buffet. Entonces seguimos, vamos a continuar desglosando el tema del día de hoy: el rechazo a su llamado. Entonces no vamos a ser muy extensos en el día de hoy, porque empezamos un poco tarde, pero yo quiero que usted se lleve esta palabra. Lo primero es en Éxodo capítulo 3, versículo 10, Moisés, Dios le hace el llamado, le dice: mira, ve a Faraón para que libertes a los hijos de Israel, a mi pueblo. Moisés le dice que no era nadie, que él no era nadie. Esto responde, hemos acabado de decir, de que Moisés en principio se crió con la hija de Faraón, se crió con su madre los primeros años de su vida y luego fue entregado a la hija de Faraón. Es decir, él creció como miembro de la familia real. Él creció con el prestigio de pertenecer a la familia del Faraón. Es decir, entonces cuando Dios le dice, él dice: yo no soy nadie. ¿Por qué? Porque ya él no, para ir donde el Faraón, ¿quién soy yo para ir donde el Faraón? Él no tenía, consideraba que no tenía las condiciones para ir donde el Faraón. Pero Dios, ahí donde cuando tú consideras que tú no tienes las condiciones, es que el Todopoderoso dice: mira, yo voy a obrar ahora. Cuando tú dices que ya tú no puedes, ahí es que el Señor dice: mira, ahora es que yo voy a empezar. Cuando los médicos dan el pronóstico de que ya la enfermedad ya te va a acabar, de que te va a matar, entonces el Señor dice: mira, ahora entro yo. Cuando dicen que ya no hay solución, para tu problema, entonces viene el que dice en el libro de Lucas que lo imposible, que no hay nada imposible para él. El que dice la Biblia que el brazo de Dios todavía no se ha cortado. Entra el Todopoderoso, que para él nada es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Moisés se niega 3 veces. Primero le dice que no era nadie, segundo le dice que no le van a creer, y tercero le dice que era torpe de labios. Pero hemos explicado que este rechazo al llamado de Dios, estas 3 negaciones al llamado de Dios, pueden responder también a un asunto cultural, y es que los orientales no dicen que sí a la primera invitación. Hemos destacado algunos ejemplos. Destacamos en el caso de Lucas capítulo 7 versículo 36, cuando a Yeshua se le hizo una invitación, un fariseo, y Yeshua
no dijo que sí a la primera invitación, dice que se le rogó y entonces el maestro accedió. En la misma parábola, donde contando el maestro la parábola del hombre que hizo una cena e invitó a algunas personas, dice que le dice a su siervo al final que vayan por la calle y forcen a la gente a que vayan. Hemos explicado que ese forzar, ese obligar, que también destacamos en el caso de Lidia, cuando invitó a Pablo y a sus compañeros a que entraran a su casa, que comieran y que posasen en su casa, y que Pablo dijo que no y sus compañeros dijeron que no a la primera invitación. Entonces hemos destacado en el día de hoy que esta negación al llamado de parte del Todopoderoso, del Señor, de Moshe Rabeno, también puede que tenga que ver con un asunto cultural, Entonces, importante ya para destacar, y es que Moshe Rabeno, vuelvo y digo, fue la persona que Dios entregó, ¿verdad?, la Torá, el nombre de él, Moshe Rabeno, según uno de los niveles de interpretación de la Torá, el nivel Sot, y también utilizando la gematría que es utilizada dentro del pueblo judío, tiene un valor de 613. Usted sabe que las letras en el nombre en hebreo tienen valores numéricos, y también es un idioma pictográfico que tienen una pictografía, imágenes, cada letra, y tienen una simbología y tienen un gran significado. Entonces 613 usted sabe que son la cantidad de mandamientos que tiene la Torá. Moshe Rabeno tiene un valor numérico de 613 mandamientos, son todos los que están en la Torá. Cuando hablamos de Torá, en filtro de las escrituras, estamos hablando de lo que los cristianos conocemos como Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vayikra y Devarim. Los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, esa es la Torá. Toda la Torá tiene alrededor, fueron divididas posteriormente por un gran sabio judío en 613 mandamientos, de los cuales, de esos 613, hay 365 mandamientos que son negativos y 248 que son positivos. Los que son negativos son cosas que dicen no harás, no es que son malos, no, sino 365 mandamientos que en toda la Torah, de Génesis hasta Deuteronomio, de Bereshit hasta Devarim, te dicen que no hagas tal cosa, y 248 que te dicen que hagas. Entonces Moshe Rabeno representa la Torah. Estos son datos que estamos mencionando, judíos, ¿verdad? Entonces Moshe Rabeno representa la Torá, y es una figura muy importante para el judaísmo y para el cristianismo también. Entonces vemos que Dios utilizó a este hombre, Dios lo llamó. Este hombre, aunque al principio rechazó el llamado, pero luego lo aceptó, dio algunas excusas. Dijo que la última excusa que dio fue que era torpe de labios. Importante destacar, no era que era tartamudo. Moisés no era tartamudo. De hecho, tenemos un programa especial dedicado a desglosar ese tema. Aquí en Filtro de las Escrituras lo puede buscar en nuestro canal de YouTube. Esto de que era torpe de labios, Moisés no estaba diciendo que era tartamudo, simplemente había perdido la fluidez porque se había apartado de Egipto, del idioma egipcio. Se había apartado por alrededor de 40 años. Por eso cuando Dios le dice que vaya, él le dice que quién es él. Él tenía 40 años que no practicaba ese idioma, entonces se le había olvidado. Y para usted hablarle a un rey, usted tiene a una figura importante así, usted tiene que hablarle en su idioma. Moisés no podía hablarle al faraón en hebreo, porque eso pasaba por muy mala educación, muy malo. Usted tenía que hablarle, de hecho ahora también es así, cuando usted va a hablarle a un presidente y el presidente habla el idioma que habla, usted tiene que hablarle al presidente en el idioma que habla ese presidente, no el presidente hablarle a usted en el idioma suyo. Entonces, y más cuando usted lo va a visitar al palacio presidencial, al palacio en este caso del faraón. Entonces Moisés había perdido la fluidez
del idioma egipto. Y por eso dijo que era torpe de labios. Y esto toda la Biblia lo afirma, porque en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, habla y dice que Moisés era muy fluido en sus palabras. Moisés era una persona elocuente. Moisés era una persona que hablaba de una manera fluida y que era todo un líder y poderoso en la palabra. Era muy poderoso en la palabra. Entonces una persona poderosa y fluida en la palabra no puede ser tartamudo. Un tartamudo no importa el idioma que sea, va a hablar con tartamudez, va a ser tartamudo. Entonces, si dice que es poderoso en su palabra, era porque era poderoso en sus palabras, porque era fluido al hablar. Entonces Moisés no era tartamudo. Entonces, vuelvo y digo, el rechazo al llamado de Moisés puede darse por este asunto cultural, y es que se esperaba, dicen los rabinos, ¿verdad? Dicen algunos documentos judíos, que Moisés rechazara. ¿Por qué? Porque era de mala educación aceptar la invitación a la primera, sino que vemos que tenían que insistirle a una persona para aceptar un llamado, para aceptar una invitación. Entonces, te doy las gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Te pido que compartas esta transmisión para que otras personas sean bendecidas, para que otras personas sean edificadas. Te pedimos que compartas este contenido. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Así que estamos aquí como cada sábado y estaremos trayendo un tema la cual sea de bendición para tu vida y añada conocimiento, más conocimiento al conocimiento que tienes. El Eterno te bendiga, y quiero recordarte antes